Comenzó ya la disputa, por supuesto, por la Ciudad de México, por la jefatura de la Ciudad de México, y los diversos partidos políticos comienzan a definir quiénes serán sus respectivos suspirantes. En el caso concreto de Morena, han levantado la mano Clara Brugada, quien fuera alcaldesa de Iztapalapa, Omar García Harfuch, quien estuviera al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y por supuesto el doctor Hugo López Gatel, las tres principales cartas del partido que gobierna la Ciudad de México para mantener precisamente la jefatura. Me encuentro y me siento honrado de platicar con él, con el doctor Hugo López Gatel, a quien saludamos, por supuesto, con mucho gusto. Gracias. Doctor, ¿cómo estamos? Muy bien, Jesús, muchas gracias. Gracias por recibirme en su espacio informativo. Pues yo la primera pregunta que le haría es humanizar la Ciudad de México. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de humanizar la Ciudad de México y si no estaba humanizada ya la Ciudad de México? Gracias por la pregunta, porque alude exactamente a cuál es nuestro propósito fundamental o a la síntesis de nuestro propósito fundamental. Cuando pensamos en humanizar la Ciudad de México, pensamos en seguir teniendo conciencia de las desigualdades sociales que siguen aquejando de manera muy clara a esta ciudad, tanto como el país, y se diría tanto como el continente o el mundo. Las desigualdades sociales son producto de formas de relacionamiento económico, político, social, que han llevado a las sociedades a una polarización real, a una situación desventajosa para grandes mayorías y también para privilegios de unas pequeñas minorías. Esto no es un accidente ni es algo inevitable y se requiere una acción deliberada de la sociedad, del conjunto de la sociedad y con la participación de los gobiernos para moderar lo que puede haber de opulencia y para modelar o mitigar lo que puede haber de carencia. Es decir, las sociedades más igualitarias del mundo tienen el mayor éxito y el mayor grado de progreso económico, incluso en generación de la riqueza, precisamente porque logran aprovechar toda la diversidad de capacidades. Entonces, lo primero que nos interesa cuando pensamos en humanizar es seguir trabajando, y uso el verbo y el gerundio de una noción continua, como se ha hecho ya en los gobiernos de la Ciudad de México anteriormente. Desde luego, de la doctora Claudia Sheinbaum, en su momento el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, con proyectos que son incluyentes, que piensan en el progreso solamente como un progreso distributivo, justo e incluyente para todas y todos. Humanizar también significa que los gobiernos no actúen con desvaríos, y uno de los más graves y grandes desvaríos es la corrupción. Ahora, esta corrupción, aunque históricamente en la narrativa se piensa que emerge de los gobiernos o surge de los gobiernos, en realidad es una consecuencia de grupos de interés que quieren mantener privilegios o quieren acumular riqueza, y entonces deforman la actividad del gobierno, por supuesto con la complicidad de malas y malos servidores públicos que se prestan a dar un servicio a pequeños grupos en vez de atender su misión fundamental, que es velar por el bien común, por promover, proteger y defender el interés de la gente, de convivencia física, territorial, que sean adecuados para el bienestar de las personas. Si recorremos la ciudad, como lo hemos hecho, o recurrimos a los análisis estadísticos y geoespaciales, como lo hemos hecho, podemos reconocer la desigualdad por áreas verdes. El oriente de la ciudad tiene 5 veces menos áreas verdes que el occidente de la ciudad en promedio. Las vías de acceso primarias y secundarias en el oriente de la ciudad por calidad en el occidente de la ciudad. La conservación de las carpetas asfálticas, el alumbrado, los árboles, incluso la existencia o inexistencia de árboles de uso público o de exposición pública en banquetas, aceras, es mucho menor en el oriente de la ciudad de lo que lo es en el occidente de la ciudad. Entonces, hay que trabajar también para que aquello que es benéfico en un lado de la ciudad y que hay razón lógica para que lo sea, llegue también al oriente de la ciudad. Humanizar también significa entender que hablando, dialogando, convergiendo en nuestros elementos de afinidad y de interés común, avanzamos más que si nos empeñamos en señalar las diferencias.
Esto de ninguna manera quiere decir renunciar a convicciones o principios que cada una o uno pueda tener. Tampoco pensar en que el grupo gobernante sacrifique sus convicciones y un programa y un ideario para quedar bien con todos. De ninguna manera. Pero los gobiernos tienen una obligación de ser fiel de la balanza, de ser articuladores de los consensos y de estimular la participación más positiva que pueda tener cada persona y cada grupo social de acuerdo a sus capacidades. Y asimismo, que cada persona y cada grupo social pueda recibir de la sociedad, no solamente del gobierno, sino de la propia sociedad, aquello que puede satisfacer sus necesidades. Entonces, como puede ver, hay una serie de ideas. Otra que no quisiera dejar pasar: humanizar también quiere decir reconocer que el segmento mayoritario de la sociedad, que son las mujeres, deba ser reconocido apropiadamente en todas las contribuciones que ha hecho, no solo de ahora, sino históricamente, a la generación de bienestar, bienestar familiar, bienestar comunitario, bienestar social en su conjunto. El tema de la pandemia, doctor, ¿considera Sí. que le afecta o le beneficia en esta búsqueda, en esta lucha interna, primero en Morena, por la candidatura a la jefatura de gobierno? Yo pienso que ni una ni otra. La pandemia, por supuesto, representó para mí un punto decisivo de poner en práctica las capacidades que he ido acumulando en mi experiencia laboral, en mi experiencia académica, en mi preparación académica formal, en la salud pública y la epidemiología, también en mi experiencia de vida, de conocer a la gente, de recorrer los lugares, de hablar con la gente, de participar en proyectos comunitarios, de participar también en política, por ejemplo, cuando fui miembro de los movimientos estudiantiles de los años 90. Finalmente, cuando llega la pandemia, se pone en práctica capacidades y habilidades que uno a lo mejor no tiene contempladas. Por ejemplo, yo también participé en algunos talleres de narrativa oral en su momento, y esto lo que me llevó es a ponerlo en práctica en un momento decisivo. ¿Por qué lo hice? Primero, porque era mi obligación moral y legal, dadas mis atribuciones en su momento como subsecretario de Salud Pública. Segundo, porque mi convicción es participar en la transformación al servicio de la gente. Y tercero, porque obviamente si alguien no lo hacía, entonces temía yo que el país pudiera entrar en una situación muy dificultosa, como les pasó a muchos otros países. El modelo de gestión de la pandemia es perfectamente conocido, fue expuesto ampliamente. Está documentado que uno de los países que más amplia y consistentemente mantuvo un esquema de comunicación pública, de comunicación de riesgos, de diálogo con la ciudadanía, fue precisamente México. Desde luego, en su momento, los modelos de trabajo de las conferencias sobre COVID, pues eran exactamente el modelo de comunicación y acercamiento que tiene el presidente López Obrador con la mañanera. Entonces, en ese sentido, yo podría decir, para mí fue benéfico el haber participado en eso, porque tengo la satisfacción de haber ayudado al pueblo de México, a la sociedad. Hoy me llevo esa experiencia en esta nueva perspectiva para contribuir a que esa perspectiva tenga la solidez que tuvo el manejo de la pandemia. Desde luego, una cosa que también nunca dejaré de mencionar, porque es de los aprendizajes más profundos que he tenido: convivir con el presidente López Obrador en estos momentos críticos, recibir de él su confianza, instrucciones específicas sobre cómo conducir la pandemia en las otras dimensiones que iban más allá de mis atribuciones, pues ha sido un aprendizaje que hoy traigo también a este proyecto. Eso es como lo veo y como lo quiero recuperar para bien del proyecto. Doctor, Hugo López Gatell es de izquierda. Sin duda, sin duda alguna. Esta pregunta me la han hecho repetidamente. Entiendo que en la dinámica del proceso interno para seleccionar a la persona coordinadora de los comités de la transformación en la Ciudad de México, esto ha sido un tema de reflexión política por la naturaleza de quienes estamos participando y otros posibles que se hayan inscrito. No conozco a todos los que se hayan inscrito. Ayer se anunció que eran 11 personas. Habrá que ver lo que decida el partido Morena. Pero me llama la atención a mí que me lo pregunten, porque no tengo ningún remordimiento, ni vergüenza, ni duda en autoseñalarme como de izquierda. Lo he sido toda mi vida adulta,
prácticamente desde adolescente. En buena medida también lo he incorporado por el aprendizaje familiar, la postura política de mis padres era de izquierda. Bueno, mi madre vive afortunadamente todavía. La familia de mi padre fueron exiliados políticos porque mi abuelo Paco luchó contra el franquismo, contra el fascismo en España en los tiempos de la Guerra Civil. Entonces, esto no es algo que uno aprenda de un libro o de 2 o 5, ni es algo que entre más manifestaciones o más huelgas o más marchas o protestas uno se vaya volviendo de izquierda. Tampoco creo que sea un asunto en donde si uno se inscribe a un partido político, una organización y tiene una credencial, ya se vuelve de izquierda. La izquierda se vive todos los días. Y desde mi punto de vista, la izquierda implica reconocer las desigualdades sociales como algo inaceptable, tal como lo dije, reconocer que toda persona tiene una dignidad intrínseca y que es sujeta de derechos, aun cuando no estén reconocidos en algunas constituciones o leyes locales, los derechos universales de la persona. También ser de izquierda es entender que la diversidad sociopolítica de las naciones puede ser algo muy benéfico cuando se trabaja porque esa diversidad no se convierta precisamente en estas desigualdades, y que la diversidad de pensamiento puede llevar a construir más que a afectar el desarrollo de las naciones. Ser de izquierda es reconocer precisamente la desigualdad de los géneros como algo inaceptable, la pluralidad de los géneros como algo deseable. Ser de izquierda también es saber que la riqueza se genera socialmente, pero en ciertos modelos económicos se acumula individualmente, y que para eso se requiere la intervención de la representación del pueblo, que son los gobiernos, y que ellos deben actuar por promover y proteger el interés de la gente. Entre otras muchísimas cosas que podrían hacerme pensar en una posición de izquierda. Finalmente, doctor, ¿cómo conquistar a un sector de la población que en 2021 votó a favor de la oposición? ¿Cómo conquistar a esa clase media que diversas voces dicen le ha dado la espalda a Morena? ¿Cómo conquistarla? ¿Cómo traerla de vuelta? Eso considero que es importante, no es un elemento adjetivo o accesorio en la dinámica política o en la contienda política, inclusive en este momento del proceso interno. La clase media es una clase arbitrariamente definida, a veces autodefinida. Hay personas que les gusta llamarse clase media porque no quieren identificarse con una situación de carencia. Pero la clase media en realidad es un universo muy amplio. La clase media incluye desde grandes empresarias y empresarios que no son la oligarquía, el grupo cupular que ha concentrado cerca del 90% de la riqueza en la ciudad, en el país y en el mundo, pero que tienen una visión de generación de riqueza a partir de la contratación de otras personas y a partir de la distribución ciertamente concentradora de la riqueza, pero que tiene una visión nacionalista, una visión de sensibilidad social, y que tratan justamente a sus personas empleadas, tratan con justicia obviamente a su familia y a sus vecinos y congéneres dentro de una comunidad, que son filantrópicas y filantrópicos y contribuyen ya sea monetariamente o con otros recursos hacia el bien común. Y de ahí, si supusiéramos una escala en términos de la cantidad de recursos que tienen las personas, encontramos también esa mayoría independientes o asalariadas que se han desarrollado a partir de la educación, de la ciencia y de otros espacios. La clase media intelectual, que se le llama, que hoy está en las universidades, mayoritariamente públicas, y que tiene ideas interesantes basadas precisamente en sus habilidades intelectuales. La clase media también incluye pequeñas y pequeños comerciantes que tienen a lo mejor un establecimiento, o incluso que son comerciantes ambulantes y que están legítimamente buscando hacer un patrimonio y progresar económica y socialmente para dejarle un patrimonio a las nuevas generaciones, a sus hijos y a sus hijas. Entonces, toda esta clase media tiene distintas aspiraciones, pero si tomamos el común denominador, toda la clase media lo que quiere es que la sociedad avance, que haya una sociedad de paz,
una sociedad justa, una sociedad que dé oportunidades a partir del desarrollo armónico de todas las personas y que está consciente que mientras haya personas que quedan atrás o que quedan fuera, no va a poderse desarrollar no solamente la sociedad o esas personas, sino ellos mismos. Entonces, aquí es donde viene al caso establecer mecanismos de diálogo fraternal, transparente, abiertamente, plantear estas realidades y escuchar por qué razón estos segmentos, algunos segmentos de esta clase media, pudieron haberse desencantado del proceso de la Cuarta Transformación, explicar aquello que se ha convertido en mitos a partir de la desinformación que generan los medios corporativos al servicio de esa cúpula verdaderamente egoísta. También conversar por qué pudiera haber una identificación de esa diversa clase media con esos discursos de odio, esos discursos de contraposición que se han generado por quienes antes dañaron al país, acumularon riqueza a partir de la corrupción, etcétera. Entonces, yo considero que es importante dialogar y que al hacerlo debemos ser muy abiertos, muy transparentes y muy dispuestos a escuchar para incluir a todo mundo en un modelo de progreso. Yo diría en ese sentido, Morena hoy está en posibilidades de dar un paso hacia adelante, un paso de evolución hacia una manera de interacción más plural y más incluyente. Y vuelvo a dejar muy en claro, eso no quiere decir sacrificar los principios, el ideario, que lo que nos ha hecho ver es la necesidad de una transformación para una sociedad precisamente cada vez más justa. Doctor Hugo López-Gatell, de verdad le deseamos todo el éxito del mundo y agradecidos por estos minutos en esta charla.